Continuamos. Vamos a seguir con el señor letrado, la acusación particular, y después vamos a empezar de la forma que proponía el señor Linares. El orden del Ministerio Fiscal, muchas de las cuestiones que vamos a tratar ya han sido tratadas admirablemente por la acusación pública y, no obstante, en extracto vamos a continuar el informe oral invocando más que nada el aforismo Jura Novit Curia, que tantas veces ha sido utilizada por la Presidencia a lo largo de estas sesiones, y por el no menos importante Fiat Justitia et Pereat Mundus, es decir, en castellano, hágase justicia y parezca al mundo. Entendemos, debido en principio y a la alarma social generada, así como a la gravedad de los hechos objeto de enjuiciamiento y al especial perjuicio ocasionado a la institución autonómica por parte de los responsables municipales, así como a la práctica totalidad de los ciudadanos de Ceuta. Por ello, coincidimos con la penología y con los hechos manifestados por el Ministerio Fiscal, no así con la responsabilidad civil, tal y como se detallará a continuación. Vamos a detenernos en el análisis de la figura de la conformidad, porque entendemos que varias de las defensas van a intentar restar esa validez que, no obstante, la Sala es soberana, respecto a la cuestión de que muchos de los acusados se han conformado y no han accedido o han guardado silencio respecto a las preguntas que le han llevado a cabo el resto de los letrados. Frente a ello, hemos de decir que es una institución, la conformidad, que si bien existe un vacío legal, es plenamente legal que los acusados acepten una rebaja de pena en lo que a ello respecta para reconocer los hechos frente a los que sí, sin obligación ninguna, sin presión ninguna, se sienten responsables. Con lo cual entendemos que no existe bajo ningún concepto ninguno de los motivos que imagino que invocarán las defensas para restar validez y plena eficacia a las declaraciones que han sido, a las conformidades que han sido llevadas a cabo por parte del resto de los acusados. Sentado lo que antecede, entiende esta parte que procede en lo que respecta al resto de los acusados el concretar el análisis, interpretación, nos referimos al resto de los acusados que no se han conformado, el análisis, la interpretación y el desarrollo de la prueba practicada, que a juicio de esta parte es determinante como para entender plenamente acreditados los hechos objeto de acusación, hechos que en todo caso son suficientes para quebrar, a juicio de esta parte, el principio de presunción de inocencia del que gozan los acusados, así como para poder atribuir los hechos cuya comisión es merecedora del reproche penal que corresponde a su tipificación, objeto de acusación, tanto por esta parte como por la parte del Ministerio Fiscal, sin perjuicio, evidentemente, del superior criterio de la Sala. En este punto empezamos por los acusados más significativos. En lo que respecta a don Antonio López, en el momento y transcurso de los hechos objeto de análisis por parte de la Sala, ocupaba, como es sabido, el cargo de gerente de una empresa pública municipal denominada Envicesa, así como ostentaba el cargo de viceconsejero de Fomento de la Ciudad Autónoma. Tal y como se ha podido comprobar, casi la totalidad de los testigos, peritos, miembros del equipo judicial de la UDICO y el resto de los coacusados que se han conformado con los hechos objeto de acusación, este señor era el cabecillo de una trama orquestada en esta ciudad dedicada a la adjudicación irregular y, en todo caso, ilegal de viviendas VPO, de protección oficial, en uso de un sistema al margen, en todo caso, de una legalidad administrativa, ya que, como se ha podido constatar, se ha procedido a adjudicar VPO sin expediente administrativo alguno, es decir, no existía ningún criterio de base racional, reglado por la Administración para adjudicar una vivienda. O sea, las personas que tenían una deficiencia psíquica han visto como hay otras personas que han, pues no sabemos cómo, accedido a una vivienda de protección pública burlando pues esta cuestión o esta baremación. En todo caso, nos remitimos a lo que la Sala ha podido constatar a lo largo de las sesiones del juicio oral. Nos remitimos a las audiciones, a las declaraciones de terceros e incluso en este caso, pues evidentemente nos queremos recordar la declaración de un testigo que era hermano de una acusada, Teresa, trabajadora de Envicesa, que dice que lo han llamado de Envicesa, que no sabe cómo le han adjudicado la vivienda y que, bueno, pues que por arte de magia, si no lo ha explicado, ha sido adjudicatario de una vivienda por el mero hecho de ser demandante de una vivienda de protección pública. Como hecho significativo, y creo que no debemos pasar por alto, especial mención nos merece detenernos en el contenido de la sorprendente declaración de la técnica jurídica señora Cariñanos, la cual, técnica jurídica, debía de estar presente, debía de informar, pero si evidentemente decidimos prescindir de ella como prescindimos del procedimiento legalmente establecido, pues lo que ha pasado es lo que ella ha relatado, se la ha marginado, vilipendiado y, en todo caso, expedientado.
Desconocemos qué ha pasado con ese expediente administrativo, a pesar de que lo hemos solicitado, sancionador, porque la señora Cariñanos, como buena técnico jurídico, me imagino que recurriría a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y pues todos sabemos que el magistrado de turno de lo contencioso reclamaría en Vicesa el expediente administrativo, pero he aquí el problema: si es que no existe expediente administrativo, desconocemos el tipo de sanción, la infracción supuestamente cometida por esta señora, etcétera. Esto no es una defensa que le hacemos a la señora Cariñanos, esto es simplemente para que nos demos una idea del modus operandi de estas personas que, en connivencia, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, él y el señor López y los empleados de Vicesa, cuyo análisis de los hechos seguiremos a continuación, pues para tratar de sus verdaderos fines, adjudicar ilegalmente unas viviendas, estos señores han cometido toda suerte de tropelías que entendemos que estos hechos pueden ser totalmente incardinados en la calificación jurídica que hemos formulado en fase de modificación de conclusiones definitivas. Esta señora, la señora Cariñanos, ha relatado de forma profusa, con todo tipo de detalles, cómo se la ha marginado, en público se la ha vilipendiado por parte de los demás trabajadores de Vicesa y finalmente expedientado. Ella ha utilizado, y quiero recordar, para utilizar la palabra correcta que ella ha utilizado, el término incompetente para definir la actitud del acusado. Es decir, ella, por mucho que intentaba decir, oiga, mire, este sistema no es el correcto, oiga, mire, soy la persona que tiene que velar por la legalidad de esta actuación de ustedes, órgano administrativo, la han pasado por alto. Tanto es así que en ocasiones, en esta ocasión de la famosa acta donde se ha llevado a cabo pues la mayor parte de las adjudicaciones ilegales, aunque los miembros de la comisión nos digan que no estaban para adjudicar sino para seleccionar, no sabemos qué van a seleccionar si no hay listas para poder baremar y ni qué criterios hay para poder seleccionar. Entonces, como era una señora que molestaba, evidentemente, y una vez sancionada, pues se la ha sustituido por otra técnica jurídica que, complaciente con los intereses de estos ahora acusados, la señora Argent ha llevado a cabo pues total... ha llevado a cabo actas sin ninguna precaución, sin ninguna cuestión jurídica a tratar, no ha hecho ninguna advertencia, a pesar de que la advertencia no exista como tal, y a sabiendas de que eso era una auténtica legalidad, porque no había listas encima de la mesa, como así nos lo han dicho, no un testigo ni dos, sino varios testigos de la oposición, varios testigos que han comparecido aquí, como el señor que trabaja en servicios sociales, que ha dicho que se les pide un viernes para una sesión del lunes, en caso de la señora Rabea, unas listas para tener en cuenta las personas que están adscritas a los servicios sociales de la ciudad. En definitiva, la señora Cariñanos ha relatado de forma totalmente verosímil la epopeya y el ardid urdido por los acusados, sin incurrir en contradicción alguna respecto a las declaraciones prestadas en sede instructora, digo entre comillas, sistema empleado por los acusados, tanto por el señor López como por el resto de la plantilla de Vicesa. Estas afirmaciones de la testigo, además de lo manifestado por ella cuando manifiesta, y me remito a su tenor literal, había más compromisos que casas, evidentemente entendemos que es muy significativa. Es decir, los compromisos que eran, no sabemos lo que eran, jurídicamente si tienen valor o no. Lo que sí sabemos es que el señor Mohamed Ali ha dicho en una reunión, luego diremos el folio, de la comisión local, que los compromisos deben de respetarse. Entonces, los compromisos que son en realidad son un recibo de un dinero que se ha pagado por la adjudicación irregular de una vivienda, repito, que no hay expediente, es un favor que se concede a una determinada área política que forma parte de la Asamblea porque paga con unas votaciones a estas personas. Lo desconocemos. Lo que sí está claro es que el compromiso, por mucho que no tenga valor, lo ha tenido. En algunas ocasiones las personas que tenían compromiso han resultado adjudicatarios de un sistema en el que no hay ni un solo expediente, donde a pesar de que la técnico ha dicho esto no se está llevando a cabo, esto se está haciendo mal, aquí hay una ordenanza, lo ha ratificado en sede instructora, lo ha ratificado en sede de juicio oral, todos ellos, en connivencia y de mutuo acuerdo, han pasado por alto esta cuestión. España es un Estado de Derecho con una seguridad jurídica aplastante. El caso es cumplir las normas. Una función tan reveladora, tan importante en esta ciudad como es adjudicar una vivienda a una serie de personas vulnerables, no digo mileuristas, porque le voy a decir algo a la sala que quizá le llame la atención. Hay personas que no llegan a los 1.000 euros.
Esas personas tenían sus esperanzas depositadas en un proceso selectivo que se llevaba a cabo por parte de un área administrativa de esta ciudad. Han visto truncadas sus posibilidades, se les ha impedido poder participar en un procedimiento administrativo reglado donde las personas que tienen incapacidades o deficiencias motoras no saben lo que ha pasado con su expediente, no saben a fecha de hoy lo que ha pasado con su solicitud. No se les ha permitido recurrir ningún acto, ninguna notificación, ninguna lista y se han encontrado con una publicación en un diario El Pueblo. Recordemos que el señor director del Pueblo tenía amistad, o así constaba en una de las grabaciones que se ha incorporado como prueba al acto de la vista, con el señor López. No tenemos ni idea de cuál es el procedimiento, no tenemos ni idea si había procedimiento. No sabemos si las listas se publicaban, se notificaban, se colgaban en la página web o se colocaban en el tablón de anuncios de Envicesa. Lo que sí sabemos es que Envicesa cerró, dejó a todo el mundo sin ninguna expectativa de saber qué pasaba con su solicitud. Esas viviendas se habían llevado a cabo con una asignación económica del Ministerio y la ciudad autónoma, si hiciera sus funciones, debería de dar un alquiler social a las personas realmente desfavorecidas. Estas personas, a fecha de hoy, no saben nada de lo que ha pasado con sus viviendas. Por eso he empezado la exposición con la frase «hágase justicia aunque perezca el mundo». Por otro lado, hemos constatado que hay personas que están ocupando un puesto en una administración pública, sean laborales o sean funcionarios, que le han seguido los pasos a un gerente que se ha dedicado, según las grabaciones, según la abrumadora prueba, no solo de las personas que se han conformado, sino las que constan las transcripciones, a cobrar las viviendas. ¿Esto es permisible? ¿Esto es posible? Que personas que han participado en el 2014 en un proceso de adjudicación de una vivienda, desfavorecidos, vulnerables, con incapacidades motoras, y que no tengan ni idea de cómo está su solicitud a fecha de hoy. Evidentemente, esto es triste y tenemos la confianza de que la sala se pare a detenerse y, evidentemente, razone todos los argumentos del Ministerio Fiscal respecto a los delitos objeto de enjuiciamiento, en especial de blanqueo de capitales, ¿no? Evidentemente, hay personas como Joluz, que nos ha relatado cómo su madre ha vendido unas joyas, cómo ha conseguido reunir 12.000 euros y cómo, después de un periplo por Marbella, se le devuelven 2.000. A fecha de hoy se ha quedado sin 10.000, sin vivienda, y bueno, no vamos a juzgar si se ha quedado sin trabajo por razón de protestar o de montar un poco de barullo, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, lo cierto es que con desprecio absoluto al baremo de adjudicación establecido en ausencia de procedimiento administrativo alguno y sin que se hayan publicado o notificado la existencia de listas de admisión, sean provisionales o definitivas, se han otorgado VPO a personas que han cometido en ocasiones el delito de cohecho en perjuicio de las que sí deberían de obtener, estas de las que, repito, no sabemos nada. Personas con discapacidades de importancia, con escasísimos ingresos como para poder sustentar a su unidad familiar y poder alcanzar al mismo tiempo el acceder a un alquiler en el mercado libre de viviendas. Es decir, si un alquiler en el mercado libre de viviendas ronda los 500, 600 euros, si no llegan a esa cantidad, ¿dónde van a vivir estas personas? Han tenido que irse de Ceuta, han tenido que irse a casa de un familiar y siguen esperando que algún día la ciudad autónoma convoque un proceso de adjudicación y de selección de viviendas con todas las garantías que se espera de un Estado de Derecho que es el que tenemos. Solo pedimos que se apliquen esas normas. Evidentemente, está claro que la ordenanza es la que es. Los acusados han intentado por todos los medios dar a entender que es una norma con problemas, una norma incompleta, pero una norma a la que ellos mismos, en sede de instrucción, han dicho que es la que hay que seguir. Lo cierto es que no se ha seguido ninguna. Se han seguido los dictados de las personas que han pagado una cantidad a cambio de una vivienda, personas que han obtenido, o son familiares de miembros de la Comisión Local de la Vivienda, no podemos demostrar más, lógicamente, o personas a las que se le ha pagado de esa forma con amistades, o amistad con el padre de Teresa, o amistad con Antonio, o amistad con algún cargo político que forma parte, o formación política que forma parte de la Asamblea de la ciudad. Se ha actuado, asimismo, en absoluto desprecio de los preceptivos informes de los servicios sociales, los cuales no solo no eran tenidos en cuenta, sino que ni siquiera se recababan. Es decir, el desprecio absoluto existe en el punto y hora que yo ni siquiera los reclamo.
Y lo reclamo por hacer la ficción de que lo reclamo, pero es que no hay tiempo material. Si la Comisión Local de la Vivienda se reúne el lunes, y yo los pido el viernes a mediodía, como así ha expuesto un funcionario de Servicios Sociales, es que estamos diciendo, oiga, mándeme lo que quiera, que voy a hacer lo que yo quiera. Eso, evidentemente, desde el punto de vista penal, es grave. Y es sine qua non la comisión del ilícito penal que se le imputa a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, entre ellos, en este caso, la señora Rabia Mohamed Tonsi, como responsable del área. Así pues, el poder obtener una vivienda de VPO de cualquiera de las promociones estudiadas en el seno del presente procedimiento constituía una quimera, no una adjudicación de forma arreglada, tal y como se supone debería de actuar una administración pública, generando un daño irreparable a la reputación de las instituciones de la ciudad. Es decir, era vox populi en esta ciudad que la única forma de hacer una vivienda era pagando un dinero. Eso no es para nada edificante para la fama de una administración pública y no se ha demostrado con una mera grabación, se ha demostrado con muchas audiciones y muchas personas que se han conformado. Es más, el negocio era piramidal, el negocio estaba organizado y hay una persona que se ha conformado que ha dicho que era el recaudador de un dinero que iba a parar a la cúpula de la pirámide, que era el gerente de Envicesa. La pregunta que nos hacemos es, ¿este señor gerente de Envicesa actuaba al margen de los demás coinvestigados, coacusados? Es decir, ¿él imponía su ley y actuaba motu propio, en solitario, llevando a cabo la realización de una lista, o estaban todos en connivencia? Nosotros nos inclinamos por lo segundo, por eso hemos hecho el escrito de acusación abarcando los diversos modos de participación a todos ellos, y cada uno poniendo su granito de arena funcionaba, o sea, aportaban el mecanismo para que el sistema funcionara, para eludir cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de orden reglada en base a la ordenanza, en base a la legislación administrativa. Como medida beneficiosa por este enjuiciamiento, hemos de creer en lo sucesivo que, tras la obtención de una sentencia condenatoria por estos acusados, los responsables de la ciudad que tomen el relevo de estas competencias actúen en consecuencia, acallando estos rumores, y se actúe de conformidad a la legalidad. Es decir, una vez que esto ha saltado a la luz, una vez que es evidente y vox populi, si se me permite la expresión, el cachondeo que se ha utilizado hasta ahora, esperemos que en los sucesivos concursos o en las respectivas promociones de viviendas se actúe conforme a derecho, ya que, como digo, España es un Estado de Derecho. Demostrémoslo y apliquemos la ley en toda su rigurosidad. Breve referencia, abundando en lo impuesto, ya para continuar el contenido de las audiciones incriminatorias para el acusado don Antonio López, así como la interpretación que compete a la Sala, en todo caso, respecto a la apreciación del resultado del careo del señor López como uno de los acusados, en el cual queda patente que el señor López, a cambio de expedición de compromisos a modo de recibo, digamos de modo entrecomillado, no me extiendo demasiado porque son temas que ya ha tocado admirablemente el Ministerio Fiscal y teníamos preparado ahondar en ellos, pero lógicamente la prueba de careo compete a la Sala su apreciación y, evidentemente, tanto alternando las audiciones con el propio careo, es evidente que todos y cada uno de los que han dado dinero recurriendo al señor Ahmed Ali, todos y cada uno han entendido el sistema. Es decir, oiga, yo no me he quedado con el dinero, yo se lo he dado a Antonio. Y él se ha señalado a todos y cada uno de los que están en esta sala que le han dado dinero y ha intentado por todos los medios o bien la obtención de la vivienda o bien la devolución del dinero. En gran parte de los casos, ni uno ni en otro caso han conseguido ni el dinero ni la vivienda. Queda el criterio asimismo de la sala y apreciar por parte de la sala el hecho incontestable de que en el registro de la sede de Envicesa no fue hallado un expediente administrativo alguno. ¿Dónde estaban los expedientes? No están en la página web, no están en el sistema informático. ¿Existen? ¿No existen? Los agentes no han encontrado expedientes. Esto lo ha dicho el inspector de policía que ha actuado en el registro. O sea, ¿cómo podemos entender que una empresa municipal de vivienda que se dedique a la adjudicación de viviendas no tenga un solo expediente? Solo tenga como base y referencia una lista de demandantes de vivienda. Entonces, evidentemente, no existe ningún criterio, no existe ningún expediente y, evidentemente, hay otras circunstancias que mis compañeros de la Fiscalía han relatado, como son el hecho de la tarea ingente de llevar a cabo, evidentemente los empleados de Envicesa estaban al corriente, llevar a cabo redacción de contratos con los nombres de adjudicatarios cuando los adjudicatarios eran oficialmente desconocidos. El señor Saragosí preparaba los boletines del agua y de la luz sin saber oficialmente quién le decía que iban a ser los adjudicatarios, cómo sabían quiénes iban a ser los adjudicatarios.
No hay un expediente administrativo, no hay una resolución firmada por alguien que diga relación de adjudicatarios. ¿Cuáles son los criterios para llevar a cabo esa adjudicación? Los desconocemos a fecha de hoy. Imagino que la Sala los desconoce y lo que sí está claro es que ninguna de las defensas de estos acusados nos han explicado cuáles eran claramente las funciones. Si las funciones de los empleados de Envicesa son llevar a cabo las listas, dígame usted quién le ha dado las listas. O usted coge simplemente, vuelca los datos del registro de demandantes de empleo, de vivienda. Los demandantes de vivienda son 4.000, las viviendas son 317. ¿Cómo se transforma el proceso para llegar de 4.000 demandantes iniciales a 317 y a resultados adjudicatarios? Los desconocemos. En definitiva, queda pues sobradamente acreditada la actividad delictiva de este acusado, nos referimos en todo caso a Antonio López, independientemente del contenido o interpretación soberana que lleva a cabo la Sala respecto de las audiciones, las cuales forman parte del ramo de prueba documental. Respecto a la consideración de lista fantasma a la de los adjudicatarios de la promoción, la denominación de esta, que estamos acostumbrados a ir en esta sala como lista fantasma, desconocemos por qué se le llama fantasma, desconocemos por qué se le resta validez de la noche a la mañana, desconocemos por qué tiene validez un sorteo, en base a qué, por qué se decide, quién lo decide, sobre todo cuando lo deciden personas que se hayan investigadas in initio y acusadas hoy en día en la sala. No tenemos ningún dato para corroborar esto, no tenemos una página web de Envicesa que diga relación de adjudicatarios, no tenemos ningún expediente, no tenemos ninguna resolución que hayan dictado estos señores, sea en Envicesa, sea en la Comisión Local de Vivienda, comunicándole a 1, 2, 3, X demandantes de vivienda, su solicitud ha sido denegada, ha sido admitida, ha sido denegada. Mire, puede usted interponer una reclamación en un plazo de ante este órgano. Se nos dice ahora que la normativa, ordenanza, la famosa ordenanza del 2006, es defectuosa. Oiga, mire, si es defectuosa y ustedes tienen encomendada una función tan importante socialmente, y más en Ceuta, ya no digo en ciudades peninsulares donde hay abundancia de suelo urbano, tienen ustedes encomendada una función vital e importante para personas desfavorecidas y ustedes reparten las viviendas sin un expediente como una bolsa de caramelos a la entrada de la puerta de un colegio. Evidentemente, estos hechos, no solamente ya graves desde el punto de vista de un ciudadano normal, han de tener su contestación con un reproche penal que entendemos que se ha acreditado a fecha de hoy sin ningún tipo de dudas. No obstante, la sala, como acabo de decir, es soberana. Es evidente y consta en el ramo de prueba documental el hecho de que el director del Diario del Pueblo, repito, mantenía aquel entonces una amistad con Antonio. Lo que se desconoce aún son estas cuestiones. ¿De dónde salió la lista? ¿Por qué salió la lista? ¿Quién decidió sacar la lista sin un expediente previo? ¿Por qué es fantasma? ¿Cuál es el objeto de dicha lista? ¿Su publicación cómo ha sido? O sea, ha declarado el señor Antonio López a las preguntas de su letrado y no nos ha explicado por qué es una lista fantasma. No nos ha explicado nadie de los acusados quién ha ordenado la publicación de la lista. Ninguno de los acusados nos ha dicho qué criterios de selección se han seguido para llegar a los adjudicatarios de la famosa lista, repito, denominada fantasma, y no sé por qué es fantasma, porque nadie nos lo ha dicho. No sé si la sala lo va a discernir, pero nosotros no sabemos por qué es fantasma, simplemente porque sale publicada en un diario. No sabemos cuál es el modus operandi normal de Envicesa en otras promociones, no sabemos cuál era el método o el medio por el cual se decidía publicar una lista provisional o definitiva de adjudicatarios, o es que llegamos a la conclusión de que nunca en la historia de Envicesa hubo un procedimiento reglado, normal, donde se comunicase a las personas, ha sido usted adjudicataria. Venga usted por aquí y firme esta resolución. O, si hay dificultad para su localización telefónica, existen todas las notificaciones que se contemplan en la legislación administrativa de aplicación. Tras estos hechos, si con unas peregrinas explicaciones por parte de la señora Román, se opta, y por la nueva gerente, se opta por un sistema de sorteo, conculcando y negando validez al hasta ahora sistema de selección, seguido por ellos mismos. Es decir, oiga, mire, ustedes ahora deciden que esta lista se llama fantasma y ahora voy a hacer las cosas bien y voy a optar por el sorteo. Entonces, oiga, dígame, ¿usted hasta ahora ha hecho todo bien o todo mal? No sabemos lo que han hecho. Es lamentable. Lo que sí está claro es que hay personas demandantes de vivienda que, repito, no puedo utilizar el término de mileuristas porque no llegan a los 1.000 euros. Y se le ha hurtado la posibilidad de acceder a una vivienda con subvenciones estatales.
que la Ciudad Autónoma de Ceuta ha hecho de estas promociones un cortijo particular y se lo ha dado a quien ha pagado dinero o por otros motivos peregrinos que seguimos desconociendo. En lo que respecta, brevemente, como digo, el Ministerio Fiscal pues, ha ahondado mucho más que yo y unas breves pinceladas en lo que respecta a los acusados que resultan ser empleados de Envicesa. Son laborales, según una señora que tiene o tuvo un cargo de relevancia en patrimonio en esta ciudad. Estos señores lo podían tener como muchos una encomienda de gestión. O sea, no podemos alcanzar a comprender como unos señores personal laboral que no tienen acceso al PNJ, a la averiguación patrimonial de estas personas, pueden ocupar una función tan relevante como es la adjudicación pública de viviendas o la selección pública de viviendas. Es decir, allí va Juan Antonio Pérez y no sabemos si le tocó la lotería, no sabemos cuánto declara en la declaración de la renta y no lo podemos comprobar. No sabemos cuántos hijos tiene, no sabemos nada de ese señor, ni podemos comprobar lo que ese señor nos dice. Ah, pero este señor, alguien decide dentro de Envicesa que es y merecedor de una vivienda social y que debemos de adjudicarle una vivienda social. Seguimos sin desconocer algo tan vital y tan importante como es un proceso de adjudicación de unas viviendas, insisto, a personas desfavorecidas, que este es el fin del acuerdo marco que se ha llevado a cabo con la Administración Central. Es decir, la Administración Central, en uso de los principios constitucionales, vela para que las personas desfavorecidas tengan acceso a una vivienda. Lógicamente, no puede tener acceso a una vivienda, si hay un baremo, una persona que tiene sus facultades físicas perfectas, un salario pues, normal y además es soltero, dejando por el camino a personas que tienen discapacidades, 2, 3 hijos y a lo mejor con ningún medio de ingreso para poder subsistir. Y, sin embargo, con el sistema de Envicesa han quedado fuera de una adjudicación, repito e insisto, delictiva. Bien, en lo que respecta a los empleados de Envicesa, la colaboración en la tarea ingente, y este término ingente ha salido a colación a raíz de la declaración testifical de una de las personas que ha venido aquí, esa tarea ingente de 317 contratos por duplicado, entendemos que el señor López ha tenido que tener colaboración obligadamente de unos empleados de Envicesa. Empleados que además conocían, sin que existiera lista, lista de adjudicatarios, conocían los nombres y las identidades de los futuros adjudicatarios. El señor Saragosí hacía boletines de agua y luz para adjudicatarios que nadie conocía y no salían publicados en ningún lado. Es decir, pregunto, ¿la adjudicación se llevaba en secreto? ¿Cómo en Envicesa avisaba a un señor y decía, usted es el adjudicatario, venga por aquí y firme? ¿Y qué pasa con los 3.999 restantes de la lista de demandantes de vivienda? ¿Quién se ha acordado de ellos? ¿Quién le ha dado oportunidad para llevar a cabo un proceso reglado y que se les comunique, no, mire, usted no tiene derecho a esto, porque hay esta persona que tiene más baremación, tiene una discapacidad motora o tiene pues más medios económicos usted o no? No tenemos ni idea, ni nosotros, ni las defensas e imagino que la sala tampoco. ¿Por qué? Porque no hay listas ni provisionales, ni definitivas, ni hay procedimiento administrativo alguno. Repito e insisto, esto es lo que dice el inspector de policía que lleva a cabo el registro en la sede de Envicesa. Esto cuanto menos es vergonzoso que ocurra en un Estado de Derecho. Pero en todo caso, si ocurre, porque ha ocurrido y así se ha constatado, es delictivo. Y por estos delitos es por lo que acusa esta acusación particular. Y no se extiende más porque el Ministerio Fiscal, repito, lo ha hecho de forma admirable y no es función de esta acusación estar aquí 2 horas. Bien. En el caso de que se nos pretenda, en cuanto a lo que respecta a los compromisos, en el caso de que se nos pretenda hacer creer que ese documento, que sea el compromiso, adolezca de nulidad, lo cierto es que los trabajadores actuaban a sabiendas de un proceder delictivo. Recordemos que la señora Cariñanos, que no tuvo pelos en la lengua y a la que se le marginó, expedientó y vilipendió por intentar hacer las cosas bien y cuando no lo hizo recurrieron a doña Mónica Argent, dijo, llegué un momento a pensar que había más compromisos que casas. Me gustaría que la sala hiciera hincapié en esta frase, para que se dé idea, para que nos hagamos idea todos del sentido jocoso de la expresión. Es decir, se repartían compromisos frente a unas viviendas a adjudicar en un futuro sin procedimiento administrativo, sin listas definitivas ni provisionales.
Es más, la señora Cariñanos, que era la técnico que hasta el momento había llevado a cabo la tarea de informar jurídicamente, les dijo: esta ordenanza es la que hay, no es correcta del todo, tiene deficiencias, pero es la que hay. O sea, ¿el mensaje cuál es? No se aparten ustedes de esta ordenanza. No busquen subterfugios legales como el reglamento de régimen interno, como el acuerdo marco, como la ponencia. No. Esto ha sido buscado de propósito por todos y cada uno de los acusados para burlar la ordenanza y para adjudicar la vivienda o, llegando a un acuerdo con el gerente de Envicesa, adjudicar las viviendas a quien ellos querían, no a quien ellos debían. No a quien ellos debían. Por el camino, insisto, han quedado personas desfavorecidas que no tienen otra opción que reclamar ante los tribunales de justicia. Y en eso estamos. Esto, evidentemente, es que nos aclara que los trabajadores actuaban en plena, a sabiendas y en plena connivencia de su proceder delictivo con el gerente en su lícito actuar. Esta afirmación la corroboramos por lo relatado por ellos mismos en sus declaraciones, llena de continuas contradicciones entre la declaración en sede de instrucción respecto a la prestada en el acto de la vista. Es decir, en su momento la instructora lo hizo bien. La señora Lucini los detuvo simultáneamente, los tuvo en comisaría, los tuvo en el calabozo y ellos relataron la verdad. Ahora bien, 8 años después, es normal que, excelentemente asesorados por sus actuales defensas, pretendan hacernos creer que, bueno, es que no sabían, no, es que la ordenanza, no, es que tal. No, oiga, mire, perdone, a la instancia del Ministerio Fiscal se le leyeron las declaraciones y las contradicciones con las declaraciones prestadas en sede instructora son palpables. ¿Cuál es la verdad? ¿La que han dicho en sede instructora o la que han dicho aquí respondiendo a preguntas de sus letrados y omitiendo y guardando silencio, a lo que tienen perfecto derecho, a las preguntas de las acusaciones? Pues resulta que si nos atenemos a unas o a otras, seguimos sin saber quién adjudica las viviendas. Los empleados de Envicesa dicen que las listas se las daba Antonio. Dentro de Envicesa pues había una máquina delictiva. Es decir, uno llevaba el registro, otro llevaba compromisos, otro volcaba los datos, otro hacía boletines. Pero ¿quién daba los nombres? Seguimos sin saberlo. ¿De dónde salían esas listas? ¿Cómo actuaban ustedes? ¿Con qué baremación? ¿O es que Antonio proponía a la comisión: vamos a repartir las viviendas que hay y vamos a llevarnos bien y vamos a continuar con este sistema hasta que esto no salte por los aires? Pues bien, ha saltado por los aires, gracias a Dios, pues en base a unas audiciones que estaba llevando a cabo la policía, en la que, investigando otro delito, ha salido pues la trama esta que estamos pues ahora mismo juzgando. Evidentemente, pues lo que es triste es que este sistema se ha llevado a cabo durante muchos años, donde ninguna reclamación ha prosperado y donde nadie ha tenido la oportunidad de reclamar porque no se le ha informado absolutamente de nada. Es más, si nos atenemos a la opinión de la administrativista que ha estado aquí, aquí se han conculcado pues 2 artículos fundamentales que evidentemente corresponde a la sala a interpretar, no a esta acusación, que son el 47.1e y el 62.1e1, el último de ellos de la Ley 3092 y el último de ellos de la Ley 40/15 de régimen jurídico de las administraciones públicas. Es decir, en primer lugar, los empleados de Envicesa tenían una encomienda de gestión, no eran funcionarios, no podían acceder a unos datos como para poder baremar las solicitudes y, en segundo lugar, se ha obviado, no se ha seguido ningún procedimiento, no el legalmente preestablecido, es que no se ha seguido ningún procedimiento. Nos encontramos con unas publicaciones, nos encontramos con unas listas, cuando en las otras promociones se ha dicho esta vivienda pertenece a este, pero a todo esto no sabemos qué camino se ha seguido, qué íter se ha seguido desde la lista inicial de demandantes de vivienda hasta la lista actual. A modo de ellas, o sea, de estas adjudicaciones y de figurar, sin figurar en lista alguna, podemos observar que mientras un trabajador dice que no existía registro alguno de dichos documentos, otro nos ilustra en este sentido, en el folio 2238 y siguientes. Y relata que la Comisión Local de la Vivienda se reúne y deciden unas bases que se publican en la prensa y en la página de Envicesa para que la gente lo sepa. Anteriormente no sabe cómo hacía. Habló de un trabajador de Envicesa. Sigo, que anteriormente a la Comisión Local de la Vivienda podría haber dudas sobre las personas que estaban en las listas como adjudicatarias. Actualmente no, porque es la Comisión Local de la Vivienda la que decide las personas que son adjudicatarias. ¿En qué quedamos? ¿Quién lleva a cabo la adjudicación, la selección? La Comisión Local adjudica, selecciona, seguimos sin saberlo. Lo que sabemos es que no ha habido procedimiento administrativo, que es lo lamentable. Sigo, que solo ha visto a los cuadrantes, pero no las publicaciones provisionales. Pregunto, ¿existen publicaciones provisionales?
sigo, que la comisión es la que identifica a los posibles adjudicatarios. Esta lista de propuesta pasa al departamento comercial, que es quien comprueba los requisitos, y pasa al gerente, que determina quién queda incluido y excluido. Es decir, adjudica don Antonio López, adjudica el departamento comercial de Invicesa, ¿quién selecciona? Todo esto al margen de la legalidad, evidentemente. Sigo, que una vez comprobados los datos de la persona adjudicataria, hay que poner si está excluido, y eso no lo hace el ordenador con un programa, sino el departamento comercial, que preguntada por las manifestaciones de Isaac, cuando refiere que él no comprueba los requisitos, manifiesta que entonces quien los comprueba, porque ella no los comprueba, y es el departamento comercial quien debe de hacerlo. Es decir, se están pasando la responsabilidad de unos a otros, de la comisión local a Invicesa, dentro de Invicesa al gerente, dentro del empleado Isaac al empleado Teresa, dentro de Teresa al empleado Manuel. Seguimos sin saberlo, cosa que evidentemente pues, nos sorprende sobremanera a estas alturas. Es evidente, pues, que la connivencia entre los acusados, miembros de Invicesa, el gerente y los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, la adjudicación irregular de las viviendas, los cuales, insisto, realizaban contratos de arrendamiento, como se ha constatado, antes de que oficialmente existieran adjudicatarios, y se expedían boletines de suministro de agua y de luz, así como las llaves de las viviendas, antes de que se conociesen públicamente la lista de adjudicatarios, que es indicativo, ni siquiera las listas provisionales, es de recibo asimismo el manifestar las contradicciones existentes entre ellos mismos respecto a las declaraciones iniciales prestadas en sede de instrucción. Han comparecido aquí al mismo tiempo el señor García León, que manifiesta que una vez que se le nombra para el cargo comprueba que no existen procedimientos ni expedientes administrativos de ningún tipo. Es decir, un señor que se le irrogan unas facultades, accede a un cargo público, llega a Invicesa y no hay expedientes. Este hecho es corroborado por la ponente del PSOE, señora Milagros Nadia, la cual pide reiteradamente las listas. A fecha de hoy no se la han dado porque no existen. Y ya que observa que lo que no observa es que se haya actuado con lo que evidentemente se espera de una administración pública. ¿Qué criterios o con qué criterios de selección podrían haber actuado los miembros de la Comisión Local de la Vivienda a la hora de seleccionar los adjudicatarios de una vivienda? Porque creemos que es adjudicar una vivienda, pero desconocemos los criterios, desconocemos la valoración, desconocemos dónde están los expedientes, desconocemos las listas. Solo desconocemos una lista, conocemos una lista que se le llama fantasma porque acto seguido se colabora o se lleva a cabo o se confecciona un sorteo llevado a cabo de propósito. De especial relevancia nos merece la cita del contenido de las declaraciones testificales del señor de Dios Palomar, que es un trabajador social, cuando contradice a la entonces consejera, señora Rabea, cuando indica que no se ha remitido lista alguna de servicios sociales, lista baremada al objeto de proceder a una correcta selección de las personas acreedoras de ayuda o atención social. En el mismo sentido, la declaración prestada por parte de doña Victoria Eugenia Hernández Muñoz. Es decir, las contradicciones son palmarias, con lo manifestado por Josefina Castillo Semperi como doña Patricia Murillo Betancourt, además del resto de los testigos que deponen, los cuales consideran que las deficiencias del sistema de selección de adjudicación son palmares. Es decir, muy mala selección puede haber, si es que la hay, muy mala adjudicación puede haber, si es que la hay, y con qué criterios ha seguido, si nadie de los acusados sabe qué criterios han seguido. La sala, si lo sabe, pues que lo plasme en sentencia. Nosotros no sabemos cómo una persona que aparece como demandante de vivienda aparece como adjudicataria de una vivienda. En qué tramo se ha decidido, quién lo ha decidido, cómo se ha decidido, lo desconocemos. En lo que respecta a miembros de la Comisión Local de la Vivienda, el gerente, dicen ellos, no era nadie, ni siquiera tenía voto en la comisión. Entonces, volvemos a lo mismo. No tiene voto en la comisión, asiste a la comisión y tiene voz, pero no tiene voto. Entonces, seguimos sin saber qué es lo que pasaba ahí, a pesar de que hay una ordenanza que regula las relaciones o las resoluciones o la actuación de la Comisión Local de la Vivienda, por mucho que se nos pretenda hacer creer que es una copia de una ordenanza de Castilla y León, que es una ordenanza incompleta, defectuosa, pero oiga, señores, es la que hay, no hay otra, ¿no? Lo que está claro es que todos actuaban en claro conocimiento de la ilegalidad de su cometido y en clara connivencia con el gerente, lo que resulta además inexcusable debido a la preparación jurídica de dos de sus miembros. Es decir, no estamos hablando de personas que no tengan ni idea, estamos hablando de personas con un conocimiento jurídico que además apartan a sabiendas a la que tenía que informarles, que es la señora Cariñanos. ¿Por qué? Porque molesta. Lo que usted nos está diciendo no nos interesa. Porque usted nos está diciendo que hay que seguir un procedimiento y unas listas. No, oiga, usted no nos interesa. Nos interesa Mónica Argent porque ella simplemente mira para otro lado y no nos pone objeción ninguna, y si la representante del PSOE dice algo, pues simplemente no se le hace ni caso. Pero con Mónica Argent hacemos lo que queremos, con la señora Cariñanos, pues no. Nos gustaría, evidentemente, tener en cuenta que la declaración de la señora Cariñanos
es, sino un relato del inicio hasta el fin de cómo se le acosó laboralmente, de cómo se prescindió de sus servicios por intentar hacer bien su trabajo, y llegando a utilizar la frase que ella dijo es: yo ya estaba esperando que cayeran con todo el equipo. Milagrosamente el equipo cayó gracias a la investigación de un tercer delito, donde evidentemente se puso en conocimiento de la instructora, y la instructora tomó pues las buenas medidas a cabo. Hemos de resaltar que el gerente y la consejera estaban al tanto de todo esto ha quedado constatado en el auto de la vista. Hemos de también constatar el ritmo frenético y el desbarajuste existente en Envicesa, que se ha hablado y se ha declarado por varios de los testigos, y se observa una derivación de la responsabilidad de los hechos delictivos, pues unos se pasan la responsabilidad a otros y viceversa. Es decir, la comisión local dice que la adjudicación la hacía Envicesa, y Envicesa dice que mandaba las listas a la comisión local, pero las listas no existían. Seguimos sin saber qué era eso. Bien, en todo este mare magnum, lo que está claro es que todos y cada uno de los intervinientes, tanto empleados de Envicesa como miembros de la comisión local, tenían cargos, si no políticos, laborales, y Envicesa, como bien dice su nombre, es una empresa municipal de la vivienda. Entonces, volvemos a lo que en el auto de apertura del juicio oral la instructora en su momento acuerda, que es una responsabilidad civil directa de la ciudad. Nos extraña sobremanera el hecho de que el Ministerio Fiscal, pues, evidentemente, actúa de forma jerárquica, no exija a los acusados la responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos, solo a don Antonio López, y por las participaciones o por el patrimonio que pueda existir tanto en él como en la mercantil de la que es administrador. Es decir, estamos ante una actuación anómala y delictiva de una serie de personas que ostentan cargos municipales, y vamos a pasar por alto el artículo 118 y siguientes de la ciudad, del Código Penal. La instructora no lo ha hecho así. La instructora ha ordenado que ad cautelam la ciudad consignase 6 millones de euros. ¿6 millones de euros por qué? Porque en un primer momento la lista de afectados era, previsiblemente era, en una plataforma anterior había 99 personas, y los 317 adjudicatarios tendrían derecho a reclamar a la ciudad por la deficiencia en la instrucción de esos expedientes administrativos, de los cuales tiene culpa invigilando. Es decir, la ciudad autónoma, si detecta que Envicesa está haciendo esta actuación delictiva y anómala respecto de unas funciones que tiene encomendadas, tendría que adoptar cualquier medida reglada para que los servicios jurídicos entrasen a valorar y anulasen esa cuestión. Sobre este particular, esta misma sala, luego citaré las sentencias, en especial una que el delegado del Gobierno entonces de Ceuta fue condenado como responsable civil subsidiario también en el Estado por una actuación delictiva. En esta altura procesal, evidentemente, la instructora ab initio adopta una cuestión que es: oiga, mire, de esta serie de tropelías no podemos en esta altura procesal, nos remitimos al auto de apertura oral, decir se han cometido delitos, hay unos indicios serios, racionales. La instructora, señora Lucini, dice: oiga, mire, esto es un mare magnum, no existen listas, porque recordemos que el informe del UDICO ya existía por aquel entonces, y el informe del UDICO sirvió de base para la actuación de la instructora, para que la instructora tomara aquellas medidas cautelares. ¿Qué es lo que la instructora ordenó? La responsabilidad, la instructora no ordenó, la instructora consideró que existía una responsabilidad civil directa de la ciudad conjuntamente, y ahora ya me centro, con todos y cada uno de los acusados que ostentaban una responsabilidad, sea política, sea laboral, con la ciudad, con Envicesa. Si usted trabaja en Envicesa y hace de Envicesa un cortijo particular, adjudica viviendas a personas que le han pagado al gerente, pues yo no he cobrado nada, no, pero usted tiene que estar en connivencia con el gerente. ¿De dónde salen las listas? ¿Quién elabora el baremo? ¿Quién selecciona? ¿Quién adjudica? Oiga, ¿ustedes han comunicado a las personas que querían acceder a una vivienda que no han resultado adjudicatarios? ¿Por qué no lo han notificado? Esas personas han podido reclamar, recurrir
¿Cuál es el órgano jerárquico superior a la Comisión Local de la Vivienda para que en uso de una norma administrativa pudieran haber recurrido esas adjudicaciones? Claro, es que no han podido recurrirlas porque no hay un órgano superior jerárquico, pero es que tampoco han podido recurrirlas porque, señores, no se le ha notificado. Pero, señores, no se le ha notificado porque no hay expediente administrativo. ¿Pero en qué quedamos? Las casas, ¿cómo se han repartido? Las personas que demandaban vivienda desfavorecidas socialmente siguen en esa condición, mientras están ocupando las viviendas unas personas que hemos de entender, sin ninguna selección seria ni baremación que conozcamos, que son merecedores de estar ocupando una vivienda de protección pública. Y ante esto la ciudad va a cerrar los ojos, es decir, esta gestión que ha hecho la ciudad, evidentemente defectuosa, esto va a quedar así, o sea, no hay ninguna responsabilidad. Nosotros humildemente entendemos, como así lo ha acreditado, así lo ha considerado la instructora, que existe una responsabilidad civil directa de la ciudad, ya que en su momento hemos solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil, donde todos y cada uno de los ahora acusados, conjuntamente con la ciudad, han de resarcir a los perjudicados que han solicitado vivienda en forma y plazo y que han visto, se les ha hurtado esa posibilidad, se le han truncado todas las posibilidades por personas que ahora se sientan aquí como acusados. Personas que además esas viviendas se las daban a amigos, gente que ha abonado en dinero y además gente que ha abonado y no han conseguido ni vivienda ni dinero. Entonces, evidentemente, esa actuación es, si no anómala, por lo menos delictiva. La ciudad no puede mirar para otro lado. La ciudad tiene un organismo dentro de su organigrama, que es la empresa municipal de viviendas. Hemos acotado, porque en un primer momento era más cantidad, porque se esperaban más perjudicados, hemos acotado la responsabilidad civil que entendemos, salvo prudente arbitrio de la sala, que sería la correcta, más el daño moral existente, que procedería para que a estas personas, de un modo u otro, esta actuación anómala y delictiva, insistimos, no Antonio López, persona física, no, Antonio López, gerente de Envicesa, y Antonio López, viceconsejero de Fomento. Insistimos, los miembros de la comisión local era un organismo que creaba una ordenanza municipal y en el seno de ese organismo han o adjudicado o colaborado con una adjudicación irregular que entabló, o sea, que estableció a alguien, digamos, don Antonio, digamos, venía desde tiempo atrás así establecida, pero lo que está clarísimo y es de recibo es que unos ciudadanos normales con serias dificultades económicas, que repito, no se le puede llamar ni mileuristas, hayan visto hurtadas sus posibilidades de poder acceder a una vivienda con subvención estatal que el Estado la da para que la gente acceda a una vivienda, porque todos tenemos derecho a una vivienda digna, y para facilitarle el poder acceder a una vivienda. Pues no. Aquí en Ceuta, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en Envicesa? Se le ha dado a los amiguetes y que pagaran dinero. Y todo lo demás lo desconocemos. Lo que conocemos es que no hay expedientes, no hay listas provisionales, no hay listas definitivas y desconocemos cómo y qué y de quién y cómo se ha llevado a cabo la adjudicación. Ya para finalizar, simplemente en el tema de las costas, decir que evidentemente el señor Izquierdo el otro día, y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho en fase de modificación, para que esta parte pueda tener derecho a interpelar y defenderse. Se pretende el señor Izquierdo que mis clientes paguen las costas por un delito que finalmente no ha podido ser acreditado. Bueno, pues evidentemente la jurisprudencia del Supremo dice que en ese caso debería ser el Ministerio Fiscal el que también lo pidiese y que además la petición de la acusación particular fuera tan descabellada y huérfana de razón que mereciera, por su intempestiva posición o por su temeridad, ser impuestas. En cambio, sí que creemos que las costas deben de pagarlo, salvo absolución, los que resulten condenados en esta causa. Ya para finalizar, señoría, pues me gustaría simplemente dar a entender que esta sala, en una sentencia de 14 de septiembre del 2007, ha estimado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Y en otras dos más resoluciones, la Audiencia Provincial, o sea, hay un auto 36/23 de 17 de febrero y una sentencia de 5/2020 de 29 de enero, donde las resoluciones vienen a incidir en que, evidentemente, cuando un funcionario o personal dependiente lleva a cabo una actuación delictiva, es la Administración
la que responde civilmente de sus actos. Y todo ello tiene un amparo legal, que es el artículo 118 y siguientes del Código Penal. Es decir, a grosso modo y como ejemplo, si nosotros tenemos la mala suerte de atropellar a una persona con nuestro vehículo, nosotros pues tendremos una condena penal que será pues privarnos de un carnet de conducir. Pero oiga, tenemos que indemnizar a la persona a la que hemos atropellado. Esto es lo que ha pasado con la ciudad de Ceuta, cometido por funcionarios y personal dependiente a su cargo. Han atropellado no a una persona, han atropellado los derechos de las personas desfavorecidas que estaban figurando como demandantes de vivienda y siguen sin vivienda. Y seguimos sin saber lo que ha pasado. Por todo ello, señoría, interesamos la condena en los términos en que se han formulado en fase de conclusiones definitivas de este escrito de acusación, con la preceptiva cantidad que se ha determinado en concepto de responsabilidad civil. Nada más. Vamos a seguir con... Por favor, el nombre de su cliente. Sí, con la venia de la sala, muy escuetamente, con respecto a mis defendidos María Mohamed Arselan, Said Ahmed Fedal, Rachid Anout Mustafa y Bilal Chai Bufos. Con ello, simplemente, como estamos en la misma línea que el Ministerio Fiscal y estamos conforme con la aplicación del atenuante de las dilaciones indebidas del artículo 21.6, perdón, y la atenuante analógica de colaboración con la justicia, simplemente elevamos por vía de informe nuestro escrito de calificación. Sin embargo, no estamos de acuerdo con respecto a lo que ha solicitado el Ministerio Fiscal con respecto a nuestro cliente Khalid El Hichu. Y simplemente porque en el momento, bueno, cuando ha relatado los hechos probados el Ministerio Fiscal, ha hecho un parón en el sentido de que él manifiesta y dice que estas personas que entregaron una cantidad de dinero, en las que citan a mi cliente Khalid El Hichu, dice que entrega 12.000 euros. Mi cliente colaboró con la justicia en el mismo momento en el que fue detenido, posteriormente en el juzgado de instrucción, como así ha manifestado el Ministerio Fiscal, y hace un parón en el sentido de que estas personas entregan una cantidad, se la entregan al gran benefactor, como él se ha calificado, que es el señor Ahmed Ali Mohamed, en el que él se califica como benefactor, en el que realiza una labor altruista de recolección de dinero y después entrega posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este señor recolecta el dinero, cuando mi cliente o el resto de los imputados, de los investigados, se dan cuenta de que es para algún miembro de Envicesa, simplemente y únicamente, como ha relatado el Ministerio Fiscal, cuando no salen en la lista. Entonces ahí es cuando se monta. Cuando ven que ellos no han salido, entonces cuando ya se enteran de que hay personas por detrás del ámbito de Envicesa. Pero mientras, en un momento anterior, no. Y eso lo ha manifestado el Ministerio Fiscal. Es decir, eso creo que debe de quedar claro de que hay dos momentos. Y lo ha relatado y se podrá ver después en la visión de la grabación, de que hay un parón bastante claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el señor Ahmed Ali Mohamed se ha beneficiado y el Ministerio Fiscal no ha tenido en cuenta del perjuicio que ha causado a muchísimos demandantes en esta ciudad de vivienda, personas sin recursos económicos, personas con trastornos mentales, personas discapacitadas, personas que no cobraban ni el mínimo vital, y con todo y con eso el Ministerio Fiscal le premia y le da una pena que no supera el año de prisión. Y sin embargo, mi cliente, después de haber declarado, después de haber colaborado, después de haber manifestado que entregó una cantidad de dinero, los 12.000 euros, para que le entregaran una vivienda, se ve abocado a que tiene que entrar en la prisión y cumplir 3 años de cárcel. Por todo ello, solicitamos, no solo solicitamos, sino suplicamos que a mi cliente se le imponga una pena acorde a lo que él ha manifestado, se le aplique la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de colaboración. Por todo ello, ese es simplemente nuestro informe. Vamos a seguir este orden, señora Linares.
Sí, con la venia, señoría. Esta parte va a representar a su cliente, que es Mohamed Rachid Chakor Ahmed, pero también va a representar al número 33, a Tekmalia de Selam Mohamed, por mi compañero Javier Hermoso, y a don Adelasid Ahmed Mohamed, número 12, por Miriam Casta. Esta parte eleva definitiva las conclusiones solicitando que se condenen los términos del acuerdo. También, como dijo ayer mi compañero, en la posibilidad que antes de que en el fallo de la sentencia se pueda hablar y se pronuncie sobre la suspensión de la condena, establecer que, como los hechos ocurrieron antes de la reforma de 2015, por aplicación del artículo 88, y teniendo en cuenta las circunstancias del reo, la naturaleza del hecho y la conducta del mismo, se pueda sustituir la pena de multa por la pena de prisión por multa a razón de 2 cuotas diarias por día multa. Nada más. Señora letrado. Con la venia de la sala. En primer lugar, voy a actuar en sustitución de mi compañera Cristina Borrego en defensa de Mohamed Aselan Mohamed y de Mohamed Montar Ahmed, en los cuales en el día de ayer se elevaron a definitivas y muestran su conformidad con las conclusiones interesadas por el Ministerio Fiscal. En segundo lugar, actuar en defensa de mi representado, don Mohamed Aumar Mohamed Yassin, en lo cual esta parte va a interesar, con la venia de la sala, va a interesar una sentencia absolutoria para mi representado, puesto que de las pruebas practicadas no hay cargo suficiente para considerarlo como autor de ilícito penal alguno. El Ministerio Fiscal acusa a mi defendido de un delito de cohecho, al considerar que Mohamed Yassin entrega a Abdel Ali, más conocido con el alias de Frugri, una cierta cantidad de dinero, indeterminada, para salir como adjudicatario en la lista de vivienda de las 317. Y al no ser así, al no haber salido como adjudicario, presume que Frugri fue agredido por mi cliente. Pues bien, ninguna de estas dos premisas ha quedado acreditada en la práctica de la prueba que se ha realizado en este plenario. Por un lado, ante preguntas de esta letrada, mi cliente responde que en ningún momento tiene ningún tipo de denuncia por agresión, y muchísimo menos por agresión al señor Frugri. El Ministerio Público ha puesto bastante incidencia en una conversación reproducida en este plenario entre el testigo Mohamed Aumar Adud, padre de mi defendido, y el señor Frugri, en el cual se relata una serie de circunstancias en las que se alude a una presunta agresión. Pues bien, en ningún momento de esta conversación aparece identificado mi cliente, ni siquiera se menciona su nombre. Es más, a pregunta de esta letrada al testigo sobre si tiene más hijos, nos contesta que sí, que tiene varios hijos. Inclusive hace referencia a que uno de sus hijos ha fallecido recientemente y que por ello tiene la cabeza perdida. Prueba de ello es la declaración que dio en este plenario cuando se podía haber acogido a su derecho a no declarar. Por lo tanto, lo que quiere incidir esta letrada es que en ningún momento se hace ningún tipo de referencia a mi cliente. No hay ni siquiera una mención a su nombre, absolutamente nada. A mayor abundamiento, a lo largo de toda la investigación policial, así como en la instrucción e inclusive en el escrito del Ministerio Fiscal, dan por hecho que la madre de mi defendido aparece como adjudicataria en la lista denominada fantasma de las 317 viviendas. Pues bien, esta afirmación, dicho con todos los respetos al Ministerio Público, incurre en un error fundamental, ya que en la lista publicada de las 317 solo hay una señora con el mismo nombre que la madre de mi defendido, Rachida Mohamed Ahmed, y se puede observar a lo largo de toda la documentación aportada obrante en el procedimiento, concretamente, por mencionar algunos de los folios, el folio 31 y folio 6142, en que existe una señora con el mismo nombre y los mismos apellidos que se presenta posteriormente como perjudicada en ese procedimiento y que nada tiene que ver con la madre de mi defendido, salvo que coincide el nombre y apellido,
se puede observar perfectamente en su documento nacional de identidad que no coinciden. Es más, cuando esta letrada le pregunta al testigo sobre si su señora, su esposa, ha sido adjudicataria de alguna vivienda de protección oficial, contesta rotundo que no, que ella tiene vivienda en propiedad. Por lo cual, tampoco en ningún momento ha sido adjudicataria la madre de mi defendido. Por lo expuesto y las pruebas practicadas en este juicio, no ha quedado acreditado que la conducta de la que ha sido acusado mi representado, con lo cual no ha quedado desvirtuado el principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución. Y por ello vamos a solicitar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para mi defendido. Subsidiariamente, y en el caso de que la sentencia no sea absolutoria, se aplique por la Sala la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6, ya que conforme al artículo 24 de la Constitución, todos tenemos derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Señora letrado. Perdón. No ha terminado, ¿no? Con la continúe. Sí, perdone, señor presidente. Con la venia para hacer el informe de mi siguiente representada, doña Najova El Albasi El Mechat. Con la venia de la sala. ¿Puede repetir el nombre de su cliente? Sí. Doña Najova El Albasi El Mechat. ¿Qué número es? El número 42. Najova El Albasi El Mechat. Sí, sí. Continúo con la venia. Esta parte interesa una sentencia absolutoria para mi representada, puesto que con las pruebas practicadas en el acto de plenario no ha quedado acreditado cargo suficiente para considerarla como autora de ilícito penal alguno. Es más, doña Najova era demandante de vivienda, cumplía requisitos exigidos, era menor de 35 años, tenía menores a su cargo, hijos menores a su cargo, y había sufrido un desalojo de una de las viviendas de la promoción 170. Por todo ello, en su declaración, como ha mencionado mi defendida, acude al despacho del gerente de Envicesa, de Antonio López, que aquí se ha manifestado en varias ocasiones que era una oficina pública al que podía acudir cualquier persona y que así era atendida. Allí se le entrega un documento, vuelvo a decir, por lo manifestado por mi representada, un documento a que a día de hoy consideramos o se ha denominado como compromiso, en lo cual, por la circunstancia especial que ella había sido desalojada, se le entrega dicho documento. Mi representada no tiene por qué entender sobre la licitud o no de dicho documento. Simplemente se lo da el gerente de Envicesa en base a una situación especial, la cual ella misma adolecía. Por lo tanto, eso no acredita, como dice el Ministerio, como ha manifestado el Ministerio Fiscal, pago alguno de cantidad. Mi cliente, siguiendo sus declaraciones, no ha pagado en ningún momento ningún dinero. Y ello, lógicamente, por su situación económica, entre otras cuestiones, ya que ni siquiera tenía una economía para poder haber afrontado, en su caso, ningún pago. Manifiesta también en el día de hoy el Ministerio Público que una de las pruebas a las que alude es que salió como adjudicataria en la denominada lista fantasma, pero es prueba de ello que había cometido el delito que se le imputa, no haber salido posteriormente en la lista denominada como buena. Ello carece de todo fundamento, ya que esa lista, el criterio utilizado fue el criterio de sorteo, y es más, en ese caso, todas aquellas personas que no salieron adjudicadas en la lista, vuelvo a decir, buena, tendrían que estar sentadas aquí en el banquillo como le está mi cliente. Y no es así, sino que muchas de ellas están representadas hoy día como parte perjudicada por la acusación particular. Por lo tanto, esa manifestación del Ministerio Público, dicho con todos los respetos, carece de ninguna validez. Por todo ello, decir que no ha quedado
acreditado ninguna de las manifestaciones del Ministerio Público, ya que hacen su contrario todas aquellas personas que han mostrado su conformidad en este plenario y han aludido a diferentes pagos al gerente de Invicesa. Todas estas personas tampoco tenían ese documento denominado como compromiso. Por lo cual, desde esta defensa consideramos que mi defendida es una más de las perjudicadas, ya que a día de hoy, cumpliendo requisitos, no ha tenido acceso a ninguna vivienda de protección oficial. Es más, su situación económica y laboral sigue siendo muy precaria, teniendo que vivir con sus hijos menores en casa de su madre en Algeciras. Por lo cual, no ha quedado acreditado por la práctica de la prueba que mi defendida haya cometido ilícito penal alguno, ni ha quedado desvirtuado el principio de presunción de inocencia. Por ello, solicitamos una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para mi defendida. Subsidiariamente, en el caso de que esa sentencia no sea absolutoria, se ruega a esta sala que aprecie la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6. Asimismo, también como la atenuante de haber colaborado con la justicia y haber colaborado con el Ministerio Público respondiendo a todas las preguntas que el Ministerio Público le efectuó en su día. Por todo ello, pretendemos una sentencia absolutoria, como hemos dicho anteriormente. Señora Letrado. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala paso la palabra a mi compañero, ya que mi presencia en el día de hoy, ya que se le han retirado los cargos a mi clienta, a mi defendida, mi presencia en el día de hoy aquí en el estrado era simplemente, después de tantas sesiones que hemos celebrado, pues tener interés en el informe realizado por la acusación. Nada más, señoría. Señor Linares. Sí, con la venia, señor presidente, que provoca ciertas novedades y determinadas sorpresas. Yo es la primera vez que tengo que defender mi conformidad al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, pero ya que en el punto 13.1 del que he tenido... ¿A quién representa o su cliente? Sí, con la venia, señoría, yo defiendo a Fátima Sora Ahmed-Chaib. Ya le estaba comentando al tribunal que es la primera vez que estaba interviniendo en defensa de un escrito de conclusiones en el que me he adherido plenamente al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, pero no hay más remedio que efectuar unas simples reflexiones y consideraciones en voz alta a la vista del nuevo escrito de conclusiones definitivas que por parte de mi ilustre compañero, el letrado de don Antonio López, ha efectuado y del que he tenido oportunidad de conocer, y en concreto en el punto 13. Bien, la cuestión aquí que se está debatiendo, cuál es el acuerdo que se plasma en el acto del juicio y donde mi defendida se adhiere a la pretensión de parte del Ministerio Fiscal, es una cuestión que ya está resuelta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la sentencia 198/2006 de 3 de julio del 2006, en el recurso de amparo 6672/2002. Esta sentencia, que cuenta con 2 votos particulares de Elisa Pérez Vera y de Eugeni Gay, sin embargo, no estimó el recurso de amparo, sino que por el contrario, pese a que ahora le quieren dar tanta importancia a los votos particulares, la sentencia, su importancia está en las opiniones mayoritarias del tribunal. La formó Guillermo Sánchez, la Pascual Sala, todos los magistrados que aquí figuran referenciados, aparte de Pascual Sala, Vicente Conde Martín de Hijas y Ramón Rodríguez Arribas, que fue el ponente de la sentencia. Bien, aquí se estaba tratando, y no voy a leer, se estaba tratando la cuestión de una persona que fue acusada por el resto de acusados
en el acto del juicio y ese acusado, que por cierto es un vecino de la ciudad de Ceuta, no quiso conformarse pese a que previamente había habido un ofrecimiento por parte del Ministerio Fiscal. Y no solamente eso, sino que aparte se quejaba don Manuel Cobo del Rosal, que era el letrado de este señor, que recurrió en amparo, de que no había podido interrogar a los coacusados porque se habían negado a declarar. De tal manera que hacía en la demanda dos vulneraciones: vulneración del derecho a la presunción de inocencia, vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. El Tribunal Constitucional, y no vamos a repetir y no vamos a leer sentencia alguna, desestima de integridad el recurso de amparo y analiza concretamente por qué no se ha producido indefensión: por el hecho de que no ha podido hacer efectiva la contradicción el letrado del acusado no conforme, y los otros señores no quisieron contestar a esas preguntas. Si bien es cierto que el tribunal, a la hora de desestimar el recurso de amparo contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y contra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tuvo en cuenta la existencia de elementos corroboradores. ¿Y cuáles son los elementos corroboradores de aquí? No es corroboración el testimonio que presta un coimputado de otro coimputado. No se considera como tal, pero sí hay otras pruebas. Están las interceptaciones telefónicas y está otra cosa muy importante. Está que se produce un decreto de cese de don Antonio López a mediados del mes de junio del año 2005. Que se produce la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la ciudad de Ceuta al día siguiente. Está en que el cese como gerente de don Antonio López se produce el día 4 de julio. Eso lo hemos sabido porque al parecer intentó una reclamación a Envicesa porque figuraba de titularidad en una cuenta y ahí afirmaron que había cesado el día 4 de julio. Y lo más importante, aunque no se haya señalado, se dice por parte del acusador particular: se trata de una lista fantasma. ¿Pero por qué se llama la lista fantasma? Pues no es la lista fantasma, sino que don Antonio López en el acto del juicio ha dicho que se trataba de la lista fake, lista falsa. Ha dicho la lista fake. Es la primera vez que yo lo he oído. Y es cierto, porque cuando se lee esto no es fantasma, esto es una falsedad total. Esto aquí se está diciendo listado oficial de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. No solamente se está poniendo un listado de adjudicatarios, sino se está diciendo que hay un listado oficial de adjudicatarios. Y además se está diciendo en una letra muy pequeña, que está encima de una nota necrológica y encima de un anuncio de la empresa de alumbrado, se está diciendo que en breve Envicesa empezará a avisar a todas aquellas personas que figuran aquí para que acudan a las sedes con la finalidad de formalizar los contratos y hacer la entrega de las llaves. Y esto se produce el día 20 y tantos de junio del año 2015. Y no hay que ser precisamente muy avispado para darse cuenta de que hay una serie de hechos concatenados para detectar quién pudo dar facilitación al pueblo de Ceuta y dijera que esta era la lista oficial de adjudicatarios. Es cierto que no se ha hecho ninguna investigación y ninguna averiguación sobre esto, pero también es cierto que el periódico del pueblo de Ceuta dijo que se amparaba en secreto profesional. ¿Quién pudo facilitar esto? Pues ya sabemos quién lo pudo facilitar. ¿Quién se mantuvo de gerente hasta el día 4 de julio? Pues esto es un elemento corroborador periférico de incriminación, con independencia de lo que haya dicho mi cliente. Que por otra parte, si leemos la instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2009 de 22 de junio, en aplicación del protocolo de conformidad que firma don Carlos Carnicer, en aquella época presidente del Consejo General de la Abogacía, y don Cándido Conde Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, y en la fecha fiscal general del Estado, se habla
de que el protocolo de actuación de conformidades no tiene el carácter de obligado, sino que tiene el carácter de básicamente organizativo. Y además se dice en la instrucción de la Fiscalía General del Estado. La instrucción determina que la imprecisión y o versatilidad de ese texto han sido buscadas de propósito en aras a la flexibilidad y precisamente a la eficacia. Y en el artículo 5 se nos dice: en el procedimiento abreviado y en orden al juicio oral, en este caso el pacto de conformidad, se desarrollará con la sola presencia del Ministerio Fiscal y la defensa del acusado, de forma que se preserve la confidencialidad de la negociación. Nada se nos está diciendo de que haya verificadores como si fueran diplomáticos salvadoreños, o que tuviéramos que firmar los acuerdos en alguna localidad suiza. Nada de eso. Se está diciendo que hay que firmarlo en cualquier momento, y se está diciendo que en el acto del juicio. Y aquí no se ha alcanzado ningún acuerdo irregular. Pero no solamente eso, sino esto queda conectado con el principio de imparcialidad que se le reconoce al tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos. ¿Por qué? Porque la conformidad que nosotros hemos pactado no es una conformidad norteamericana. Es decir, los teóricos de la reforma del Código Penal alemán estaban muy preocupados porque veían que el avance triunfal de la conformidad en el sistema norteamericano poco a poco se iba ahondando y adentrando en el sistema continental. Pero ¿qué ocurre? Que allí, en Norteamérica, los fiscales pueden presumir de decir: he conseguido una conformidad y no tenía pruebas contra el acusado. Y además la conformidad es absoluta. No cabe la posibilidad de que un tribunal verifique la conformidad. Pero aquí en España no es el caso, porque aquí en España la conformidad la tiene que verificar un tribunal. Y ese tribunal tiene que ser necesariamente imparcial. Tiene que ser un tribunal que ejerza la función sin favoritismo, como es el caso, sin predisposición, como es el caso, y sin prejuicio, como también es el caso. Porque esto es el Código de Ética Judicial que está aprobado por las Naciones Unidas en aplicación de los principios de Bangalore del año 2001, y del que el contexto internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha provocado que poco a poco, en el ámbito internacional, este principio de ética judicial se haya ido asentando en los países iberoamericanos. Hemos ido firmando los protocolos y los acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial, hemos seguido las recomendaciones de Londres, hemos seguido las recomendaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, porque a la postre de lo que se trata es de que la judicatura sea competente, independiente e imparcial, porque es la única manera de que se pueda justificar el constitucionalismo y la legalidad. Y la imparcialidad se refiere no solamente a la decisión en sí misma, sino también en el proceso mediante el cual se toma esa decisión. Y digo yo lo siguiente: ¿es que en España existe la regla general de que el tribunal se presume que es parcial? No, para nada. La regla es la inversa. La regla es que quien duda de la imparcialidad del tribunal lo tiene que demostrar, y muy bien demostrado. No vale solamente decir: no, dudo de qué. ¿De qué? Las causas de recusación ahí están determinadas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero las causas que el sentido universal que señala la Asamblea General de las Naciones Unidas vienen bien determinadas: el favoritismo, el prejuicio y la predisposición.
Y se nos podría decir, no, es que mire usted, es que todo el mundo es subjetivo. Claro, subjetivo viene de sujeto. Pero ¿sabe usted quién puede ser objetivo? Pues nosotros no podemos ser objetivos, porque no somos objetos. Y esa es la gran diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Necesariamente un tribunal tiene que tener algún tipo de precedente. Ha estudiado en una universidad católica, sus padres lo han llevado a estudiar al Trinity College, ha estudiado en un colegio de tal, es de ideología tal, tiene la raza tal, pero llega la hora del dictado de la justicia y necesariamente nadie puede comprometer eso. Y no solamente más, yo conozco aquí varios letrados que han formulado ante este tribunal solicitudes de libertad que le han sido denegadas. Han interpuesto recursos de súplica que le han sido denegados. Y después se han celebrado los juicios y las sentencias del tribunal han sido absolutorias. Yo he tenido la oportunidad, y otros letrados, de interponer recursos de apelación contra autos de prisión dictados por los jueces de instrucción de Ceuta ante este tribunal. El tribunal ha dictado sentencia desestimatorio de los recursos de apelación y después se ha celebrado el juicio oral y la sentencia ha sido absolutoria. No ha existido prejuicio alguno. No se puede marcar para atacar esa conformidad de manera indirecta la imparcialidad de un tribunal. Un tribunal que es cierto que confirmó el auto de apertura a juicio oral, pero que cuando se le plantearon las cuestiones previas, sin ningún tipo de problema, las que consideró en ese momento procesal y con la cognitio tan limitada que había, provocó la nulidad parcial del auto y insinuó que el Ministerio Fiscal tenía que retirar determinados delitos que se habían formulado. En consecuencia, casi todo lo hemos señalado. El pacto de conformidad está muy bien hecho. Hay que aplicar el pacta sunt servanda, hay que aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, el protocolo, la instrucción y los principios de Bangalore del año 2001. Muchas gracias. Señora Pulido. Bien, con la venia de la sala. Intentando ser muy breve por el bien de la propia sala y de mis compañeros, mi informe final en relación a este larguísimo juicio se va a ceñir a lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala. El artículo 734 dice que las conclusiones deben ceñirse a hechos, prueba... ¿A quién representa? Sí, represento a Bilal Hassan Hamed. El número 51. ¿Vale? Bueno. Continuando con lo iniciado, decimos que este informe final se va a ceñir exclusivamente a determinar de qué hechos estamos hablando, cuáles están o no probados y qué calificación jurídica merecen o no merecen. En relación a mi representado, dice el Ministerio Fiscal en su escrito que en un momento no determinado y en una cantidad no determinada pagó una cantidad de dinero para obtener una vivienda. Ha dicho aquí en su informe final que, aunque no está acreditado que entregará dinero, en base al contexto ya tiene suficiente como para entender que mi representado ha pagado una cantidad de dinero para obtener una vivienda. La realidad de los hechos es bien distinta y de la prueba practicada se puede obtener lo siguiente. Mi representado era solicitante de vivienda desde hacía años, con una familia que estaba compuesta por 2 hijos y 2 adultos. Como consecuencia de ello fue adjudicatario de una de las 170 viviendas. Pero, como hoy han dicho aquí varios testigos antepuestos a lo largo del juicio,
eran casi todo estudios muy pequeños. Eso fue lo que le ocurrió a mi representado. Se le adjudicó un estudio muy pequeño. Como consecuencia de ello, él mismo fue el que acudió a Envicesa y dijo que no podía vivir con la familia y su suegra y tal, todos juntos en esa casa tan pequeña. Como consecuencia de ello, él mismo firmó personalmente la renuncia a las 170 viviendas a la que se le había adjudicado, y la empresa municipal de la vivienda le firmó un documento diciendo que gracias a su renuncia obtendría una vivienda posteriormente en las 317. El mismo salió adjudicatario en la lista fantasma y ante el hecho de que esa lista dejara de tener alguna efectividad por las causas que hemos oído aquí, mi representado se puso en contacto con don Antonio Díaz, al que había conocido, de hecho lo ha dicho él y lo ha dicho don Antonio, por acudir él propiamente a su despacho a solicitar una vivienda derivado de don Benjamín, que pertenecía a Gobernación. Se puso en contacto con él vía WhatsApp varias veces diciéndole que qué ocurría, que por qué no, esa lista ya no valía, que él había firmado una renuncia, que estaba a la espera de una nueva vivienda. A pesar de todas esas llamadas, WhatsApp, en los que intentaba que Antonio le diera una respuesta, no la obtuvo y a día de hoy sigue sin tener ningún tipo de vivienda. Estos hechos se encuentran probados en la propia documental aportada desde la propia lista fantasma, el 2852, hasta la lista de adjudicatarios de las 170. En los folios 2864 y siguientes aparece el propio compromiso, que de hecho llamó la atención a esta defensa, de los que eran presuntamente sospechosos en el informe de la policía aportado, en el que aparecen como compromisarios. Mi representado no aparece como sospechoso. De hecho, todos estos hechos que acabo de decir también vienen corroborados por la propia declaración, hemos dicho, de don Antonio Díaz a preguntas de esta letrada y de mi propio representado. No existen escuchas de mi representado en esta sala que se hayan oído, sino simplemente una transcripción de distintos WhatsApp. De la lectura del mismo no se extrae en momento alguno que mi representado haya abonado cantidad de dinero de ninguna clase, ni siquiera que se le haya reclamado el pago. ¿Vale? En su consecuencia entiende esta defensa que no existe prueba suficiente de cargo a los efectos de la condena del delito por el que el Ministerio Fiscal nos está imputando, que es un delito de cohecho. ¿Podrían ser considerados en su caso indicios? Puede ser, pero el Tribunal Supremo tiene declarado en la famosa sentencia que esta sala conoce seguro mejor que esta letrada de 4 de noviembre de 2019, que de los 20 parámetros necesarios para condenar exclusivamente por indicios, es necesario que exista, en conclusión, lo que se llama una probabilidad prevaleciente. Y en este caso no existe una probabilidad prevaleciente de que la causa de las llamadas fuera la entrega de dinero, puesto que mi representado ya con anterioridad había sido adjudicatario de una vivienda de las 170. En cuyo caso se rompe esa probabilidad prevalente. El interés: tenía una vivienda, me comprometí con vosotros a entregarla si vosotros me dabais otra y no me la habéis dado. Esa es la causa. No hay un intercambio económico. Que estos hechos, por la presunta relación que don Antonio tiene con mi representado, en la que se ve en los WhatsApp una cierta relación de conocimiento, pudiera ser objeto de otro delito, esta defensa se reserva la calificación que en su caso pudiera corresponderle. Es posible, pero desde luego un delito de cohecho no, porque el pago no consta acreditado. Pero si la tesis, y antes de entrar en la solicitud de subsidiaria, sí que esta parte quiere poner de manifiesto algo importante, ¿vale? Mi representado fue adjudicatario de la 170. Esto ocurre en el en el mes de febrero del año 2013. Hay que entender, si el tribunal entiende que hay indicios suficientes, los eleva a la categoría de prueba y procede a condena, que si mi representado pagó antes de 2013. Tendría que pagar en el año 2012. La causa no se dirige contra el mismo hasta diciembre del año 2017. Es decir, han transcurrido 5 años desde que ocurre el presunto ilícito sin fecha hasta que se dirige la causa contra él, que es el momento en el que es llamado a declarar en calidad de imputado.
¿Ha transcurrido el tiempo total para que entendamos que ha prescrito el delito antes de nacer? Depende de la calificación jurídica que se le quiera dar al delito de cohecho. Si calificamos de conformidad a lo que ha hecho el Ministerio Fiscal, obviamente no, porque la pena máxima del delito solicitado por su parte serían de 10 años. Pero es que la conducta tiene anclaje jurídico absolutamente igual en el artículo 420, que establece como pena máxima una pena inferior a 5 años, 4 años, en cuyo caso el delito sí estaría prescrito. Pero aun en el caso de que esta tesis no fuera acogida y no se entendiera que el delito sí lo está, lo que sí es cierto, y ahora sí de forma subsidiaria, es que efectivamente lo que sí existe es una cuasi prescripción. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión, saben ustedes que es una creación una figura de creación jurisprudencial que ha tenido anclaje en el artículo 21.6 del Código Penal y que supone una atenuante analógica normalmente muy cualificada que se da en los casos en los cuales desde que se comete el presunto hecho delictivo hasta que se comienza a perseguir el delito contra el culpable, no ha transcurrido la totalidad del tiempo necesario para entender el delito prescrito, pero sí el suficiente para que tenga consecuencias penalógicas en el mismo. De hecho, entre otras muchísimas, del Tribunal Supremo, esta parte simplemente señala una de 1 de febrero del 2011, en el que dice que había transcurrido más del 50% del tiempo necesario para entender prescritos los hechos y que era causa suficiente para hablar de la cuasi prescripción, porque no se trataba de indagar de las causas de la demora, ni si estuvo o no justificada, sino verificar el transcurso del tiempo prescriptivo, porque no hay que olvidar que el fundamento de la prescripción es la seguridad jurídica y la limitación del ius puniendi en base a la misma. Todo ello sin olvidar que efectivamente nos encontramos ante un proceso que ha durado muchísimo, por causas ajenas a la voluntad de nuestros representados, por lo tanto, procedería a la aplicación como muy cualificada, ténganse en cuenta que ha sido casi 11 años desde el inicio, de dilaciones indebidas. Todo ello atendiendo a que, en todo caso, esto debe tener una consecuencia penalógica de conformidad al artículo 66 del Código Penal. Nos encontraríamos ante dos atenuantes muy cualificadas y la pena máxima en su caso a imponer sería de como máximo de 1 año o 1 año y 6 meses. Todo ello sin olvidar la justicia material y proporcionalidad, que en este caso creo que no está verdaderamente cumplida, dadas las penas solicitadas por los fiscales y los delitos efectivamente cometidos por o no cometidos por cada una de las partes. Y solo quiero acabar concluyendo diciendo un dato. Esta letrada, a la vista de la posibilidad de la condena de mi representado por indicios, aun sabiendo que es inocente, le propuso la posibilidad inicialmente de conformarse con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, que era de 9 meses y así asegurarse que ya no le iba a pasar nada. Y él mismo me dijo que no se podía conformar con nada porque no había pagado. Nada más, señoría. Gracias. Se hace un receso hasta las 5:30 de la tarde.